A ver, bueno, ante todo, muy buenas tardes. De antemano, quiero agradecerles por el momento que me están brindando para poder llevar a cabo esta pequeña orientación jurídica mediante este medio tecnológico. Quien les habla es Karen Eliana Garavito Mendoza. Soy estudiante de la Universidad Bangladesh, UTC, de la Facultad de Derecho. Este proyecto se lleva a cabo gracias a la Dirección de Responsabilidad Social, a Coordinación de Servicio Social Universitario. Como título tiene Prestación de Servicio Social Universitario 2020. ¿En qué consiste? Mi persona les va a brindar una serie de información sobre temas relacionados al ámbito penal. Es decir, que les voy a orientar sobre toda la información que se está dando mediante esta problemática que se sabe denominada COVID. Bien. Como se sabe, en estos últimos meses, tanto en el Perú como en todos los países, se han venido debatiendo sobre diversos temas y en relación si favorece o no favorece al empleador las circunstancias que están sucediendo actualmente. Como se sabe, actualmente se está llevando a cabo la problemática sobre la enfermedad llamada COVID, que ya todos sabemos. Y por lo tanto también sabemos y estamos al tanto lo que está afectando en el ámbito laboral. Por ello, nuestro gobierno nacional ha venido adoptando medidas para hacer valer los derechos de los trabajadores y a ver si la estabilidad del empleo, cómo se va a ir manejando. Es por ello que hoy les voy a hablar sobre lo que es el ámbito laboral. En los ámbitos de la estabilidad laboral, como se sabe, es un derecho que tiene todo trabajador. Y este derecho está estipulado en la Constitución Política en el artículo 28, el cual nos habla si un trabajador, mientras no incurra alguna de las causas de despidos establecidas por la ley, la obligación del empleador es mantener al trabajador mientras no ocurra ninguna de las dichas causas de despido. Bien. De acuerdo a nuestra legislación interna, vamos a tener en cuenta dos puntos, lo que es la contratación a tiempo indeterminado y cómo se va a proteger frente a un despido arbitrario. Ahora, en cuanto a los trabajadores de contrato a plazo indeterminado, como bien saben ustedes, los contratos a plazos indeterminados son aquellos contratos que tienen una fecha de inicio, pero no tienen una fecha de culminación. En estos casos, los contratos no podrán sufrir ninguna modificación unilateral. Es decir, que el empleador no va a venir a poner, por así decirlo, a modificar ese contrato o a poner su culminación. ¿Por qué? Porque la continuidad laboral está garantizada. ¿En qué medio? Mediante nuestra Constitución Política. Asimismo, se puede llegar al acuerdo de realizar el trabajo remoto en estos tiempos y sobre todo que sean otorgados con licencia con goce de haberes. Como es el caso de los profesores actuales, estos están acogiendo a este trabajo remoto y están llevando a cabo su labor desde el hogar. En cuanto a la ejecución de contratos a plazo fijo, estos contratos, como su mismo nombre lo dice, tienen una fecha de inicio y una fecha de culminación, porque está establecido en su contrato. Como sabemos, los contratos a plazo fijo son suscritos a mérito con la existencia de una sola causa, que vendría a ser una causa objetiva, y está debidamente sustentada y, como su nombre lo dice, están sujetos a una fecha de vencimiento, cuya prórroga depende de la voluntad del empleador
y la aceptación del trabajador. Ahora, la ejecución de condiciones resolutorias. En este supuesto se aplica para contratos de obra o servicio específicos, cuya continuidad se rige por la causa que ha sido originada. Recordemos que a plazo de contrato se rige también por la obra o servicio por el cual el empleador ha sido contratado. Aquí tenemos lo que es contratos indeterminantes. En una empresa se suscribe a estos contratos por el tiempo que a su vez dura un contrato de macro o la concesión de la que participa. En estos contratos hacen expresa referencia a dichas circunstancias y contratan a trabajadores para realizar la prestación solo cuando existe una necesidad. Por ejemplo, en las épocas de Navidad, los empleadores hacen, de acuerdo al mercado, a la necesidad del mercado, contratan a más personal. Es por eso que tienen un contrato indeterminado. Ahora, en cuanto a los que son de ejecución de periodo de prueba, algunos voluntarios o algunas personas que antes de iniciar un trabajo lo ponen a prueba, el Ministerio de Trabajo ha señalado que el cese de este periodo, que es el periodo de prueba, debe guardar relación con la falta de conocimiento de las aptitudes esperadas del puesto para el trabajador. Mientras tanto, no ocurra sobre esas causas, no se puede ver el cese del periodo de prueba. Ahora, lo que es licencia sin goce de haber. Como hemos mencionado al principio, las distintas normas y comunicados emitidos por el gobierno recientemente a propósito del estado de emergencia están dirigidos a proteger la estabilidad laboral y los derechos de los trabajadores en la forma más máxima posible. Es por ello que no se aprecia recomendable seguir este camino. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existe cierto grado de permisión para algunas alteraciones del contrato de trabajo. Bien, ahora tenemos lo que es la suspensión perfecta de labores. Esta suspensión perfecta de labores no forma parte de las medidas laborales previstas en esta normativa especial, aplicable durante la vigencia del estado de emergencia. Sobre posiciones han surgido distintas opiniones que sostienen que sí nos encontramos ante una fuerza mayor y que por lo tanto debería ser aceptable por su respectivo procedimiento. En caso de la labor de los trabajadores estén relacionados con los proyectos o servicios paralizados a causa de esta pandemia denominada COVID. Como podemos observar, los panoramas del análisis son distintos. Ante ello, es obligado que se permita la toma de decisiones que garanticen la estabilidad laboral más allá del ámbito temporal, pues esta garantía presenta que puede afectar la continuidad a futuro y que genera una probable falta de liquidez y sobre todo la quiebra de algunas empresas que son fuente de empleo de muchos trabajadores. Ahora, tenemos un decreto, el decreto legislativo número 1499. He tenido algunos puntos que les quiero hablar sobre este decreto. En el primer punto nos habla sobre la atención de familiares con COVID o grupos de riesgo. Bien, en este punto nos hace referencia que las personas que se encuentran como por así decirlo, vulnerables a esta enfermedad, entonces se le va a implementar un tipo de facilidades en cuanto a su ámbito de trabajo, como ya es el ejemplo que les dije anteriormente, el trabajo remoto.
Ahora, este punto de atención a los familiares no se le va a imponer a aquellas personas que están de vacaciones. Ahora, ¿cuáles son las facilidades laborales? Como lo dije anteriormente, las facilidades laborales una de ellas es la licencia por goce. Otra de las facilidades que han puesto el gobierno es el hecho de que te van a implementar la licencia por goce no quiere decir que te van a reducir a un porcentaje de lo que es tu remuneración. No, esto no está sujeto en ninguna regla, en ninguna norma. No tienen derecho a reducirte o a menorarte un porcentaje de tu remuneración. Ahora, la reorganización de horas de trabajo, esto sí se puede estipular, puedes haber un acuerdo con tu empleador y con tu trabajador de acuerdo a las horas que vas a trabajar. También hay permisos que se están viendo, permisos que se denominan permisos temporales durante las jornadas de trabajo. Ahora, el implemento de esas facilidades. Para que se pueda dar implemento de esas facilidades, se debe tener tres acciones que se deben de tener en cuenta si se quiere acogerse a este punto. Una de ellas es que el trabajador, en caso de que contraiga la enfermedad o en caso de que él esté a cargo de uno de sus miembros de familia que esté con esta epidemia, entonces él se puede acoger a esta facilidad mostrando un certificado donde muestre positivo a COVID o bien si es de su familiar. Otra cosa que debe de realizar es un acuerdo que se denomina acuerdo de voluntad, donde va a estipular él mismo mediante un comunicado o mediante un documento donde le explique las razones justificadas a su empleador, el motivo por el cual se está acogiendo a este decreto. Ahora, el uso de las tecnologías. Como se sabe, actualmente se están acogiendo mucho al uso de las tecnologías, tanto en el ámbito educativo como otros ámbitos. Como sabemos, en el ámbito educativo, como sabemos, los profesores están acogiendo a medidas tecnológicas, lo que es las aplicaciones por Zoom o cualquier herramienta que les está ayudando en su trabajo, que se denomina trabajo remoto. Bien. ¿Alguna pregunta que me quisieran plantear sobre el tema que he expuesto? Con mucho gusto se las responderé. Aquí está alguna pregunta o una inquietud que desean realizarme, con mucho gusto les responderé. ¿Sí me escuchan? Tienen sus micrófonos apagados ambos. ¿Me escuchan? Sí. Ya. La pregunta es, yo trabajo en un hospital. Bien. Soy vigilante. Si en caso fuera de contagiarme, ¿qué se puede considerar? ¿Como accidente como accidente de trabajo o como un contagio? Bien, como se sabe, todo trabajador tiene derecho a la salud. Es por ello que si el contagio se realiza mediante tu labor, que es de ser vigilante, entonces sí se puede considerar un accidente de trabajo. Y por ende, la entidad donde trabajas debe en caso que estés de impedido de trabajar, debe de realizar una indemnización hacia tu persona o hacia tus familiares.
Ah, ya. Eso es lo que tiene que ser el, ¿cómo se llama? El hospital, como vigilante que soy. En caso, como tú trabajas en un, El hospital, de en el vigilante. hospital, quiere decir que el hospital pertenece al Estado. Entonces, esa demanda o denuncia vendría a ser al Estado. Ah, ya. En caso que me contagiara, ¿no es cierto? Sí, exacto. Ah, ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta también, mira, yo tengo un caso de un colega que es también de la misma vigilancia. Eh, de 12 vigilantes, uno fue arrojado positivo, que prácticamente es asistemático, pero el problema es que tuvo como 30 días afuera sin haber gozado nada, no le reconocen nada. Pero en este caso, él se ha contagiado en su labor, ¿verdad? Claro, en el trabajo, en el centro de trabajo, pues. Entonces le han dado, por así decirlo, descanso, pero sin goce de sus saberes. Claro, sin cosas, sin nada, nada, pues. Entonces debería hablar con la administración de ahí porque de acuerdo a este decreto 1499, el Estado ha dado leyes en las cuales está, por así decirlo, protegiendo a los trabajadores que estén en esa forma de riesgo, que están en contacto con el virus. Entonces, él debería primero, para una queja a lo que es el encargado del hospital, porque de todos Al, modos al director. se debe de pagarle su tiempo que está trabajando, porque como te dije anteriormente, él se ha contagiado en su labor y entonces el Estado es y en caso ahorita, él no está trabajando, ¿verdad? O ya se reanudaron los labores. Claro, ya se recuperó de nuevo, pero el problema es que nosotros somos una service. Trabajamos para el hospital, pero no pertenecemos, somos una service. Entonces ustedes son contratados por otra persona. Claro, claro, por otra persona que como viene a ser una service. Y en ese problema fue que mi amigo, mi colega se contagió, pero como le vuelvo a repetir, fueron 30 días que estuvo sin haber de gozo de nada, por eso quería saber si realmente tiene, ¿cómo se llama? Eh, por las leyes que hay, pues, si Sí, también pueden reconocerlo o no le reconocen nada. de hecho tienen que reconocerle porque, o sea, ha estado, esos 30 días ha estado prácticamente sin estar trabajando, entonces hay leyes que están respaldando este tipo de conflictos, que muchas personas están, no solamente lo que está en el ámbito de contacto con el COVID, hay otras este tipo de funciones que también se están contagiando. Es por ello que el Estado sí está respaldando y sí puede, él, primero, lo que es una queja por no Ministerio de haberle Trabajo. pagado. Está en su derecho porque le corresponde, porque es un accidente que ha ocurrido en el trabajo. Entonces las leyes lo están respaldando. Y de hecho que tiene que hablar o poner una demanda por esos 30 días para que se le reconozca. Ah, ok, listo. Si ya no hay otra pregunta, quisiera agradecerles de antemano por el momento, este tiempo que me están brindando para poder realizar esta pequeña orientación jurídica. Nos podemos ver en la segunda sesión. Gracias.